Amada familia, muy buenos días. Vienen cansaditos, el calor. Muy buenos días. Ahí ya les oí mejor. ¿Cuántos de ustedes se tomaron el tiempo para leer un poquito acerca de la recomendación de estudiar Mateo, Lucas, Juan? Levánteme la mano, quiero ver si alguno dijo, vamos a estudiar un poco acerca de la muerte de Cristo Jesús. Ninguno. Bueno, gracias al Señor. Gloria a Dios, hermano Rufino, que se tomó el tiempo. Estaba hoy en la mañana en la cena del Señor y no se imaginan cómo me impactaba cada texto que el Señor me llevó a estudiar. Sé que nadie es digno de hablar del Señor y mucho menos de este tema tan sublime que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente me muestra mi debilidad, mi fragilidad y mi incapacidad el Señor para hablar de Él. Pero quiero pedirle que ore por mí, porque si hay algo que espero, que el Señor me dé la fuerza y la capacidad para llevar su palabra. Es un tema muy profundo. No se imaginan cómo me ha impactado el tema de la muerte del Señor Jesús. Y sobre todo, vi cosas que antes no había visto. Y espero en la misericordia de Dios ser usado por Dios mismo para poder transmitir esa verdad. Acompáñeme, oremos y le ruego que ore por mí. Oremos. Amado Señor Jesús, tu obra es sublime. Tu obra, Señor, es majestuosa. ¿Qué es el hombre, Señor Jesús, para hablar de ti? Como hombres pecadores, Señor, como yo, tú en tu misericordia y tu bondad, Señor, has decidido usar para hablar de ti. De ese momento sublime, Señor Jesús, de la cruz. Esa cruz, Señor, que ha tenido tantos significados tan profundos, celestiales, que a través de esa sublime cruz, ahora podemos venir delante de ti. Bendícenos, Señor, y dame fuerzas, dame sabiduría. Sobre todo, Señor, sé tú hablando, sé tú ministrando. Ayúdanos a poder comprender esa sublime obra en la cruz. Te ruego, Señor, que no lo tomemos a la ligera, sino que tu palabra nos impacte de tal manera que nos lleve a una transformación total de vida. Ayúdanos, oh Rey, y háblanos esta mañana acerca de ese sacrificio único y eternal. Tú, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Y llévanos, Señor, a alabarte y glorificarte, porque tú eres Dios. Amados Señor Jesús, gracias te damos. Amén. Como bien venimos estudiando acerca de conociendo a Jesús, hemos podido ver su eternidad, hemos podido ver hoy llamado también como preexistencia, así como también su humanidad. Tuvimos el fin de semana pasado a nuestro hermano Robertito hablando generalidades del sufrimiento y ahora pues Dios me ha llevado a hablar acerca de su muerte. Tenemos que contextualizarnos, tenemos que antes de llegar a la cruz saber, porque fíjense que la mayoría caemos en el grave error de no comprender la humillación extrema de nuestro Señor. Llegamos a pensar que la humillación de Cristo Jesús fue dada en la cruz, pero no es así. Esa es parte de su humillación. Evidentemente, tratando de llegar justo a ese momento de la cena, por favor contemplemos el sentir de Jesús. Primeramente,
Se recuerdan, en Juan 13 nos habla acerca de cómo él lava los pies de sus discípulos, y entre ellos Jesús comenzó a percibir, a poder experimentar físicamente en el momento de lo que era una traición total. ¿De quién estamos hablando? De uno de sus discípulos, Judas. Judas Iscariote, lo vemos en Mateo 29:46, cuando él llega y a través de un beso, cuando van por Cristo Jesús, Jesús mismo le dice: con un beso me vendes, con un beso me entregas. No olvidemos que Jesús amaba a Judas. Es más, le llama amigo. Y desde ese primer momento el Señor empieza a ser traicionado. Luego, Jesús, el Dios hombre, Dios encarnado, después de haber predicado, después de haber sanado, después de haber alimentado, después de haber dado vida a través de su palabra, es llegado a recoger como de los más viles ladrones, de los más viles delincuentes, por medio de tropas romanas, así como también de soldados del Sanedrín. Llegan sacerdotes y llega una turba a recoger, a traer a Jesús. Imagínense qué terrible, el justo llegando a ser traído como de los hombres más viles. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿así vienen después que les he estado predicando? Vayamos contextualizándonos. ¿En qué momento el hombre pudo haber pensado que Cristo Jesús podría haber sido peligroso para irlo a traer de esa manera? Pero no. El hombre empieza a derramar su saña contra el Dios eterno. Luego, estando en el Sanedrín siendo interrogado por los sacerdotes, por lo menos es lo que tengo en mente ahorita, la primera vez que un hombre, después de haber escuchado una verdad de nuestro Señor, que le interrogaban y le decían: dinos, ¿qué has dicho? Y el Señor Jesús le dice: ¿acaso no hay muchos que han escuchado? Nunca me escondí para hablar la verdad. Y un infame empuña su mano y le da una bofetada al rey, al Señor Jesús, en su rostro. Y el Señor le contesta: si yo he hablado la verdad, ¿por qué me golpeas? Pero no basta. Ese era el inicio, hasta el punto que he llevado al gobernador Pilato. Pilato lo manda a Herodes. Herodes se burla de él, lo manda de regreso, y a todo esto, toda una noche de suplicio, y en la mañana, aparte del suplicio, de burlas. Al punto que el propio Poncio Pilato, delante de los hombres, pone a un hombre verdaderamente ladrón y homicida, y lo ponen a la par a Jesús. Y le dicen al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? El creador, el rey, el Señor, el gran yo soy, puesto al lado de un ladrón y homicida, y le dicen: ¿a quién quieren que le suelte? ¿Y qué dijo el hombre? Suéltanos a Barrabás. De verdad, miren, cuando yo comencé a tratar de percibir un poco el sentir del rey, de ver a su creación, después de haber hecho todo lo que él hizo por ellos, porque algo les puedo garantizar: ahí hubo gente que se alimentó de las maravillas del Señor Jesús, porque el Señor hizo 2 obras maravillosas, multiplicando los panes y los peces. Así como también ahí tuvo que haber habido gente que vio que él sanó, que él resucitó. Y aún así, con toda la maldad que caracteriza al hombre sin Cristo, empezó a gritar: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Evidentemente, un juicio lleno de cobardía y de impiedad. Un juicio en el cual Poncio Pilato se ve a través de su cobardía tener que decir, como lo dice Mateo 27:26, entonces suelten a Barrabás, azoten a Jesús, y hay que llevarlo en la cruz. Cuando nosotros comprendemos los azotes en ese momento dados a Cristo Jesús, evidentemente Él poniendo su cuerpo, porque si hay algo que podemos estar seguros, que Jesús mismo le dice a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo.
porque realmente mi reino es eternal, es celestial. Imagínense cuántos, probablemente conjeturando, ángeles podían estar esperando una orden del rey. Pero el rey dijo: llévenme. 40 azotes menos 1. Cabe destacar que no fueron azotes sencillos que probablemente pudimos haber contemplado en algunas áreas o en algunas películas, sino normalmente esos azotes, recordarán, eran de 3 o de 5 pitas o de cuerdas que en sus puntas tenían ya sea hueso o tenía cobre. Y eran largos, no eran cortos. Normalmente nosotros vemos látigos cortos, pero me quedé impresionado cuando comencé a indagar que uno de los propósitos de los azotes era que en cada azote la cuerda se enrollase y alar. Significa que el propósito principal de los azotes era abrir la piel. Por eso era muy común que cuando terminaban los azotes había muchas áreas que sus huesos se notaban, se veían. Por eso, cuando comencé a considerar a una mente corta como la mía, a Jesús, después de esos 39 azotes, evidentemente su cuerpo estaba destrozado. Ellos azotaban desde los muslos, piernas, espalda, costados, tórax, brazos, y en la mayoría de las ocasiones había uno que otro látigo que pudiera haber caído en su rostro. Jesús no empezó a entregar su sangre en la cruz. Jesús empezó a derramar mucho su sangre desde el primer momento que empezó a ser azotado. Cualquiera, por misericordia o conmiseración, al ver un ser humano sangrando de esa manera y en esa condición, podrían haber sentido lástima. Pero evidentemente vamos a ver la naturaleza del hombre, que en lugar de sentir lástima, todavía decidieron seguir derramando su odio. Porque no termina ahí. En Mateo 27:27 dice que los soldados, si gustan acompáñenme, Mateo 27:27, dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron delante de él la compañía. Fíjense, y solo observemos porque no me puedo detener mucho, pero necesito que nos contextualicemos. Un grupo de hombres que probablemente las compañías podían ser compuestas por 100 de 50, 100, 150, pero sabemos que era un grupo de hombres, sus enemigos. El Cordero de Dios, puesto parado en medio, con su piel abierta, sangrante, con su corazón destrozado, de ver a la humanidad derramando su ira contra él, despreciándolo a lo sumo. Y se reúnen sus enemigos y lo dejan en medio, tratando de intimidarle. Y lo primero que hacen es desnudarle. Le quitan sus ropas. Fíjense que hace un comparativo acerca de una entronización de un rey y lo que Cristo Jesús y cómo el hombre lo entronizó. Porque lo primero que hacían cuando un rey era nombrado, buscaban las mejores ropas, buscaban los mejores atuendos, las mejores prendas. Y lo primero que denota la desnudez en el hombre es vergüenza. Y lo primero que hicieron ellos fue querer hacer pasar a Jesús la vergüenza, y lo desnudan. Y luego de desnudarle, le ponen a él encima un manto escarlata. No olvide algo, que cuando unas heridas están abiertas, si usted pone una tela, ya sea gasa, una camisa, ¿qué sucede en cuestión de segundos? Se pega en la herida. Le ponen en sus espaldas partidas del Señor ese manto escarlata. Y como bien decía, cuando un rey es entronizado, le ponen sus mejores galas y por supuesto va acompañado de una corona. ¿Qué le estaba diciendo el hombre al Señor cuando forma una corona de espinas y se la ponen al rey? Las espinas siempre han representado maldición.
Es más, lo podemos ver en Génesis. Y no solo eso, era una expresión sublime de desprecio y de odio. No solo eso bastó. Le ponen una caña en la mano al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde nosotros vemos en Apocalipsis que dice que su cetro es de hierro y gobernará a todas las naciones, pero el hombre hizo lo contrario. El hombre le puso una caña en sus manos y comienzan a burlarse delante de él, hincando la rodilla y diciendo: salve, Rey de los judíos. Y Jesús observando y en silencio. Normalmente cuando un rey es coronado y entronizado, siempre se le derramaba un ungüento, olores que pudieran caracterizar su grandeza, su honra, su posición. Pero al rey, en lugar de ungirlo con olores o con óleo, comenzaron a escupirle su rostro. No fueron unos ni fueron dos. Dice que comenzaron a escupir al rey, al creador, al que los puso en el vientre de su madre. Comienzan todos a darles escorbuto, dice el término, mostrando su desprecio y su odio para con él. Y no les bastaba, aún teniendo esa corona de espinas del rey, empezaban a golpearle con la propia caña en su cabeza. Después de haberle encarnecido, dice el versículo 53, le quitaron su manto. No dice cuántos minutos ni cuánto fue el tiempo que el Señor Jesús estuvo soportando la humillación máxima que el hombre podía hacer para con él. Y nuevamente quitan el manto y vuelven a abrir sus heridas. Ponen la cruz sobre él y había que llevarlo al monte. Había que sacarlo de la ciudad. Marcos relata acerca de que cuando Cristo Jesús, después de haber sufrido toda esa ignominia, por favor, amada familia, no estamos hablando de un hombre bueno, no estamos hablando de un hombre justo, no estamos hablando de un hombre dadivoso, estamos hablando del Rey. Estamos hablando de Dios hombre. Por favor, no lo olvide. Porque normalmente podemos pensar, sí, pero muchos discípulos soportaron ese tipo de ignominia. No, pero estamos hablando del Creador, del gran yo soy, del Eterno. Y hasta ahorita Jesús no ha abierto la boca. Dice que encuentran a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y le exige, como una normativa romana, que llevara su cruz. Muchos consideran que solamente era la madera transversal, otros dicen que no, pero él comenzó a llevarlo. Pero fíjense que hay una parte bien importante que no quiero pasar por alto de los padecimientos del Señor Jesús. Es que aún en el dolor, aún en la ignominia, sintiendo el olor de la saliva de los hombres que habían derramado sobre él, el dolor de sus heridas, se encuentra con las mujeres de Jerusalén en Lucas 23, del 27 al 31. Y ellas iban llorando detrás de Jesús y lamentándose por él. Pero dice en el versículo 28, perdón que me voy a poner los lentes. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Los hijos de estas mujeres probablemente fueron los que gritaron también en ese momento: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícalo. Porque no sé si recordarán, según los tiempos, que probablemente aquí podían dar entre el 30, 31, en el 70,
Jerusalén sufrió una de las peores catástrofes con la invasión de Roma para con ellos. Es una larga historia que no me puedo quedar acá, no puedo detenerme. Pero si algo podemos saber desde ese día, que Roma entró a través de Vespasiano y de sus órdenes, fueron millones de judíos muertos. Los persiguieron porque dijeron: no vamos a agarrar cautivos, vamos a matar a todos. Fue ese momento que destruyeron el templo. Fue en ese momento que Israel nunca más volvió a tomar posesión de su tierra hasta en 1947. Desde ese momento, que para muchos dicen probablemente es ese el momento en el que Jesús le está diciendo: ustedes no saben lo que viene sobre Israel. Lloren por sus hijos, lloren por ustedes, les dice el Señor, porque ustedes no han entendido los propósitos divinos que yo estoy llevando en esta cruz. Pero como bien hemos cantado, Jesús llegó a la cruz, llegó al monte. Acompáñenme a Marcos 15, 27, 43, que cualquiera tendría que decir: bueno, hermano, Jesús ya llegó a la cruz, se acabó el suplicio. Pero no, continúa. Es más, todavía no había llegado lo más difícil. Marcos 15, 27 al 43 dice: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Hermanos, no olvide algo. No ha habido un hombre justo, verdaderamente justo y santo, y a él lo han crucificado en medio de 2 ladrones. Significa que para todos los presentes lo que estaban diciendo es: he allí un igual que ellos. Por eso hasta el entorno de cómo Cristo Jesús fue llevado a la cruz fue totalmente de ignominia y de desprecio. Dice el texto: y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Lo podemos ver en Isaías 53, 12. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, se decían unos con otros y con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Rey de Reyes, sosteniéndose voluntariamente en la cruz y dando vida. Amados, ¿ya se dieron cuenta de algo? No había misericordia. Era totalmente lo contrario. Lo estaban viendo en la cruz y no importaba. Había que seguirse burlando de él. Había que seguirlo despreciando. Lo despreciaron los sacerdotes, lo despreciaron los soldados, lo despreciaron los judíos. Hasta el que estaba al lado, inicuo malhechor, le decía lo mismo: bájate de la cruz. ¿Y saben qué? Se podía bajar de la cruz porque los clavos nunca lo detuvieron. Lo que lo detuvo fue su amor. Pero ellos no comprendían, el propósito era burlarse de Jesús. ¿Y saben qué? Nuestro Señor seguía guardando silencio. Qué valiente nuestro Rey. Majestuoso. Después de haber dado palabras de vida eterna a este hombre, sin hechos, sino por fe, Mateo nos relata la muerte del Señor. Ahora que ya estamos contextualizados, ahora estamos comprendiendo, o por lo menos seguimos entendiendo, acerca de ese momento el corazón de Jesús. Quiero que veamos el corazón de Jesús. ¿Cuánto venía de sufrir? Casi siempre nosotros nos enfrascamos en: ay, hermano, pobrecita su piel.
Evidentemente sí, pero ya vio el corazón del rey. El corazón de ver la traición, del corazón de sus discípulos, que en el primer momento naturalmente, vámonos. Pero algo lo mantenía firme al rey. Sabía que el Padre estaba con él y que la voluntad del Padre reflejada en la cruz y sobre todo en la Escritura se cumpliría. Mateo 27, 45 al 50. Mateo 27, 45 al 50. Vamos a entrar en el tema como tal. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Muchos detalles importantes de sopesar. Jesús fue crucificado a la hora tercera. Se considera que aproximadamente a las 9 de la mañana. Cuando hablamos de la hora sexta, estamos hablando del mediodía. 12 del mediodía, probablemente hasta las 3 de la tarde. Pero fíjense que hay algo sumamente importante que ver acá. Sé que Dios tiene propósitos aún en los tiempos, porque ya se dieron cuenta que Él hace siempre referencia a 3 horas. Crucificado a las 9 y justo a la hora más fuerte del sol se oscurece y espera 3 horas más para que Él fallezca. No conozco, nunca he ahondado en la cábala del estudio de los números, aunque para muchos el número 3 evidentemente sé que tiene un gran significado. Porque si algo podemos saber es que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Que tenemos una triunidad, una trinidad. Dios, 3 personas en uno. Y para muchos el número 3 casi siempre ha tenido una connotación de una vida nueva o de integridad. No lo sé. Pero sabemos que sucedió algo sobrenatural. El cielo se oscureció. Muchos han tratado de encontrarle solución a esto. Pudo haber sido un eclipse. Fue casualidad. La pregunta es: ¿cuándo has visto tú un eclipse de 3 horas? Otros mencionaban que probablemente podía haber venido una lluvia de polvo y tan fuerte del desierto. No. El universo se estaba conmoviendo. Estaba sucediendo un acto trascendental, eternal, al punto que el cielo se oscureció. Es más, Mateo le llama: hubo grandes tinieblas. Jesús, Dios mismo, cubrió al mundo de un velo de oscuridad. El Hijo estaba sufriendo el desamparo del Padre. Les soy sincero, todavía sigo tratando de entender un poco. Cuando Jesús nació, ¿qué sucedió? ¿Se recuerdan? Una estrella brillante iluminaba. Los ángeles cantaron. Hubo alegría, hubo gozo. Es más, nosotros acabamos de cantar un himno que dice: y lo hicieron nacer en un pesebre. Si decimos que lo hicieron nacer es porque Dios mismo decidió nacer en un pesebre. Nadie lo hizo nacer ahí. Él decidió nacer ahí. Porque Él se hizo pobre, cumpliendo sus propósitos.
pero hubo luz y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora el Padre está mostrando a través de la situación que está sucediendo tinieblas. El mundo se oscureció. Entonces déjenme que me comencé a preguntar qué significan las tinieblas. ¿Por qué las tinieblas? 3 horas de tinieblas. ¿Y sabían ustedes que las tinieblas siempre han tenido una connotación de juicio? Las tinieblas, la oscuridad, ha tenido una relación bíblica, siempre muy relacionada a un juicio. Ahora imagínense, el Padre está pasando por juicio a su Hijo. Acompáñenme a Isaías 5:30 y vamos a ver estos 2 textos solo para contextualizarnos de lo que le estoy diciendo. Isaías 5:30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Eso en Isaías. Ahora mire Apocalipsis, lo que vendrá. 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Cuando hablamos de juicio, amada familia, estamos hablando el brazo justo, implacable de Dios. Miren, yo no había entendido cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? No sé cuántas veces usted ha considerado en eso de, es que el Padre abandonó a Jesús, el Padre se apartó de Jesús. ¿Usted alguna vez se analizó eso? ¿Se tomó el tiempo para decir, qué quiere decir eso? ¿Qué significa que Jesús cargó la ira de Dios? Es más, cuando nosotros vemos esa justicia de Dios reflejada también en las tinieblas, ¿se acuerdan en Éxodo? En Éxodo, sobre todo en el capítulo 10, cuando el Padre o Dios mismo viene y dice, voy a hacer juicio contra Egipto, y mandó tinieblas sobre ellos. Y de ahí venían todo el brazo implacable del Señor, porque estaba pasando por juicio a Egipto. En pocas palabras, el juicio del Padre estaba descendiendo sobre el Salvador del mundo a causa de nuestros pecados. Si algo debemos de entender es que, por favor, vean la condición del Señor Jesús. ¿Qué había hecho el hombre? ¿Se recuerdan? Lo humilló al extremo. Se burló de él a lo sumo. Y después aún de haber recibido eso del hombre, el Señor Jesús llega a la cruz del Calvario, delante del Padre, y le dice el Padre al Hijo, es hora de que mi juicio sea sobre ti. Y en lugar de decir, Señor, pero Padre, ¿ya te diste cuenta cómo me han tratado? El amor del Señor, de manera inentendible, dijo, es hora de beber la copa. Porque Jesús estaba solventando nuestra situación penal del pecado. No sé si alguna vez usted se ha visto identificado su condición antes de Cristo, pero usted era reo, igual que yo, de pena perpetua. Nosotros ya estábamos condenados a una condenación eterna. Ya habíamos sido encontrados culpables, todos. Y debido a ello, y el Señor sabía que no había forma de salvación, excepto en Él mismo. Por eso, déjeme explicar 2 situaciones importantes en la cruz que el cristiano debe de comprender. 1, ¿cuáles eran de los motivos principales por qué Jesús estaba yendo a la cruz? La santidad de Dios. Miren, cualquiera podría haber dicho, sí, pero era la justicia de Dios. Pero si hay algo que no podemos pasar por alto, es que Dios es tan santo, 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 que era necesario a través y por el motivo de su santidad, de tener que cargar sobre alguien la culpabilidad del pecado.
Y si era cargado sobre usted o sobre mí, siempre nos hubiéramos ido al infierno. Por eso, si algo podemos denotar es que se necesitaba el Cordero Santo. No había otra forma de salvación, sino era dado por Dios mismo. Imagínense el Señor, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viendo la culpabilidad del hombre y dice, vamos a darle vida eterna. ¿Pero cómo? A través de nosotros mismos. No hay otra forma. Yo soy el que te voy a dar vida eterna. Por eso, Jesús en la cruz del Calvario, anote, porque muchos pueden decir, hermano, pero mire, como Jesús dice que llevó nuestros pecados, Jesús se volvió pecador. Pero Jesús nunca conoció pecado. Él cargó nuestros pecados, pero jamás perdió su santidad. Porque si nosotros pensáramos que a la hora de que Él cargara nuestros pecados, Él se convierte en pecador, desde ese primer momento ya no sería efectiva la salvación. Porque tenía que ser por un cordero sin mancha. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados, pero nunca se convirtió en un pecador, sino cargó sobre él nuestros pecados. Eso es uno. Y dos, el amor del Padre jamás menguó. Nunca. Fíjense, y por favor, amada iglesia, no sé, muchas veces vamos a pasar por pruebas, disciplinas, y muchas veces hasta podríamos decir, ¿realmente el Señor será que me ha dejado de amar? Ahora imagínense a nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Pero si hay algo que podemos estar seguros es que el Padre lo dijo no una sola vez. Lo vemos en Mateo 3:17, que abriendo los cielos dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solo eso, ¿sabían ustedes que también el Padre amaba al Hijo porque el Hijo entregó su vida por las ovejas? Lo dice en Juan 10:17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Es que cuando nosotros comenzamos a entender esa redención que surgió en el corazón y en la eternidad de Dios para con el hombre y se consumó en la cruz del Calvario. Por eso la cruz del Calvario debe ser un símbolo sublime para el cristiano. Sublime. Porque ahí vamos a darnos cuenta toda la obra de Dios profundamente revelada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Las tinieblas estaban ocultando delante de la creación el sufrimiento de su creador. Si algo podemos estar seguros, es que el efecto del pecado es tan grande que el Padre abandonó al Hijo. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Muchos le dijeron, ¿se recuerdan aquellos dos discípulos? Señor, también de tu copa podemos beber. Y el Señor le dice, no, ustedes no comprenden. Porque ese juicio al cual el Señor Jesús se refería de la copa, era el momento que el siervo sufriente tenía que pasar. Fíjense que la separación del Padre hacia el Hijo, recuerden algo importante, la unión hipostática, Dios, hombre, no es Dios y hombre, es Dios, hombre. Dos naturalezas en un mismo ser sin mezclarse. Evidentemente, Cristo Jesús, Dios, jamás se podría separar del Padre.
Nunca, porque son un mismo ser. Es un Dios simple, es decir, no es un Dios compuesto. No podemos decir, Dios está compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No, no, no. Dios es unidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, uno solo. Por eso Jesús siempre dijo, el Padre y yo uno somos. Uno somos, no nos dividimos, es imposible. No nos dividimos. Entonces, ¿quién es el que estaba exclamando a gran voz, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, hombre. No lo olvide. Era la primera vez que Jesús estaba sintiendo ese dolor, volviéndose el sustituto personal de cada uno de los pecadores que habríamos de creer. Y fíjense que aquí entendí algo que antes no había entendido, es la verdad. Ver a Jesús morir espiritualmente. Hermano Fer, ¿qué significa eso? ¿Cómo Jesús va a morir espiritualmente? La muerte a través de la Escritura nos enseña algo. Casi siempre nosotros que lo ligamos a morir físicamente, cuando el cuerpo se separa o el espíritu se separa del cuerpo. Pero cuando nosotros vemos la Escritura habla mucho acerca de la separación con Dios. Cuando hablamos de muerte, cuando dicen todos hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, es porque el hombre está separado de Dios. Y eso lo que Jesús nos iba a demostrar a través del sufrimiento que él estaba pasando de manera sustitutoria y solidaria por cada uno de los pecadores. Jesús fue sumergido en dolores, en angustias, en desamparo, en castigo, en aflicciones y la responsabilidad que son el fruto de la maldición y de la ira de Dios sobre él. Por eso, si hay algo que jamás podemos subestimar y no la vea de manera simple, es el Dios eterno en la cruz del Calvario. Por eso en Gálatas 1:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todo aquel que se sujeta a la ley y está sin Cristo, la maldición está sobre él. Imagínense qué terrible es la condición en la que estábamos y qué terrible es la condición sin Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando algo sumamente importante. ¿Qué le sucede al hombre morir sin Cristo? 3 horas. 3 horas en las que Cristo Jesús se separa del Padre. Y es así que Jesús abre su boca. Ahora imagínense una eternidad separado del Padre. De verdad, evalúelo. Jesús nos está diciendo algo bien importante. Comprendan que la vida del hombre es oscuridad, tiniebla, juicio y maldición sin mí. Esto yo lo pasaré por amor al mundo. Fíjense que la mayoría a veces, qué difícil es ver a alguien que menosprecia al Señor Jesús. 3 horas sin el Padre. Eso le pasó a Jesús. Al punto que el hijo tuvo que decir, Elí, Elí, ya no lo soporto. Padre, ¿por qué me has abandonado? 3 horas. Imagínense qué terrible es para el pecador que muere sin Cristo. Eternamente y para siempre. Qué duro. Por eso, qué hermosa la cruz. Cuando nosotros vemos al pecador siendo sustituido por Cristo, siendo nuestros pecados imputados al justo. Miren, familia, ¿cuántas veces usted ha ofendido a Dios? Miren, a mí me ha hecho sentir pero terrible delante de Dios, por lo que he sido y por lo que soy. Cuando dije, Señor, ¿qué te hizo amarme tanto? Que aún siendo lo que era, las veces que te he ofendido, las veces que he infamado tu nombre, y aún así en esa cruz tú me mirabas a mí. Qué increíble no entender nuestra posición y la posición del Rey de Reyes diciéndole al Padre, yo pagaré, cárgamelo a mí. Cuando ni siquiera nosotros ni habíamos nacido.
¿Qué habíamos hecho nosotros? Por eso cuando nosotros llegamos a entender la ira de Dios, que ya no sufriremos, sino que nuestro Rey, el Cordero, ya lo pasó en la cruz del Calvario por 3 horas. Por eso, miren familia, qué hermoso es llegar a reconocer que es a través de la obra de Cristo Jesús en esa majestuosa, hermosa y preciosa cruz que nosotros hemos sido absueltos de la pena que tendríamos que pagar por ser lo que somos o lo que éramos. Romanos 1:8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay. Gloria a ti, Cordero Santo. Ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Saben por qué ya no tenemos condenación? Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Porque Dios nos amó de tal manera que Él dijo: yo pagaré. Por eso, fíjense, acompáñenme y por favor, si pueden, subrayenlo. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda carta de Tesalonicenses 1:9. Jesús da esta advertencia, fíjense, en esta carta. Y expongámoslo a la hora de evangelizar. No le tengamos miedo a hablarle la verdad al que no conoce de Cristo. Dice que cuando venga el Señor Jesús con ojos de llama o de fuego, dice que va a ejercer juicio sobre todos aquellos que no creyeron y no obedecieron. Y ve el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel que muera sin Cristo no van a ser 3 horas, va a ser una eternidad. Cualquiera puede decir, hermano Fer, pero mire, hoy en día, ¿será que el hombre sin Cristo realmente está sin Cristo como tal o sin Dios? Usted salga o no salga, vea al que está al lado y va a entender la gloria de Dios. La gloria de Dios ha sido derramada hoy en día. Los cielos cuentan tu gloria. Todo nos muestra, la luz, el sol, la vida nos muestra la gloria y la misericordia de Dios. Ahora imagínese cuando Dios se ha quitado. ¡Qué terrible! Por eso nuestro Señor Jesucristo, en su voluntad y en la manifestación del Padre, mostrándole a la humanidad, diciéndole: comprendan lo que significa que estarán sin mí eternamente y para siempre. Y los cielos se oscurecieron. Imagínense todos esos hombres que estaban delante del Cordero, ver a las 12 del mediodía que empieza todo a ponerse de oscuridad, y ni así, exceptuando los que mencionan que el centurión que estaba al lado, pero de ahí todos continuaron igual. El Dios eterno muriendo por sus enemigos. ¿Cuántas veces usted se ha visto enemigo de Dios? Por eso, no sé si usted sabía, pero es por esa hermosa cruz que ahora Dios reconcilió al hombre consigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Miren, amada familia, sé que a veces, sobre todo cuando lo tomamos a la ligera, es muy difícil de entender. Pero el hombre siempre ha sido enemigo de Dios. Imagínense qué tristeza la condición del hombre y del pecado en nosotros. Y dice el Señor que envió a Jesús porque Él estaba reconciliando al hombre. Es más, Él mismo le estaba diciendo: yo te haré vivir. Es más, por eso el Señor lo dejó a usted y a mí como cristianos, porque a través del evangelio nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación para decirle al mundo: arrepentíos y volveos a Cristo. Porque de lo contrario solo quedaría una expectativa terrible de juicio. Por eso Jesús tenía que degustar la muerte por ti y la muerte por mí. Ese momento que el cristiano, el verdadero cristiano,
nunca vas a saber qué es, jamás. Porque nuestro Cordero ya lo pagó en la cruz del Calvario. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Acuérdese, una de las cosas más importantes ha sido esa separación, esa muerte que tuvo Cristo Jesús de manera espiritual. Y por favor entienda de manera, o permítame expresarme mejor, no es que Jesús espiritualmente la haya fenecido, sino se separó del Padre. Por eso significa muchas veces la muerte en la Escritura. Ese rompimiento de separación con el Padre, Dios Jesús lo sufrió por usted y por mí. ¿Por qué? Porque no estaba reconciliando con el Padre. Él estaba cargando sus pecados y los míos. Jesús grita: Elí, Elí. ¿Por qué Jesús grita eso? Muchos consideran, o se equivocaron, porque muchos decían, no, pero probablemente está llamando Elías. Fíjense que es bastante interesante cuando nosotros vemos un poco de la cultura hebrea, porque los hebreos tenían dos como tradiciones rabínicas. Una, que cuando el piadoso estaba en situación difícil, Elías bajaba y lo ayudaba, lo sacaba del apuro. Y dos, también decían que cuando el Mesías vendría, Elías vendría primero. Entonces decía, déjalo, que venga. Por eso ellos hacen esa expresión, que venga Elías, a ver si viene, y lo libera. Pero evidentemente él no estaba diciendo eso. Él estaba dirigiéndose al Padre. Porque si hay algo que podemos estar seguros en su expresión, no es que fuera de ignorancia. No es que Jesús dijera, Padre, entonces, ¿por qué me estás abandonando? ¿Cuál es? No entiendo esto. No. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía desde la eternidad. El detalle es que Cristo, Jesús, hombre, estaba pasando algo que jamás había comprendido viviéndolo. Era la primera vez y única. De que es como venir y, no sé si a usted le ha pasado, usted lo ha dicho así, pero con toda la fe del mundo, para mí mi vivir es Cristo. Y si Cristo me hiciese falta, si Cristo Jesús se apartara de mí, Señor, llévame contigo. ¿Para qué seguir viviendo? Yo lo he dicho como 2 o 3 veces. Cuando veo mi naturaleza y le digo, Señor Jesús, no vayas a permitir que yo me aparte. Si en mi corazón nace apartarme, Señor, no lo permitas. Haz lo que tengas que hacer. Porque dígame, ¿qué es la vida del cristiano sin Cristo? Ahora imagínese a Cristo Jesús separado del Padre. Por eso, qué interesante es cuando nosotros comprendemos que cuando el Padre se separa del Hijo, el Padre empieza a descargar, a derramar sobre él toda su ira. Es más, hay una parte en la Escritura, sobre todo en la textual, que me gusta como lo dice en Isaías 53:10, que dice, y plugó al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimientos. Familia, imagínense al Padre. ¿Cuántos de ustedes se deleitan, podríamos decir, o se complacen derramando un castigo sobre sus hijos? No, nadie. Entonces, ¿cómo es posible que diga el texto, y le agradó a Dios derramar la ira sobre su hijo? Es que no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar cuánto lo ama el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso, si hay algo podemos estar seguros, es que dentro del plan perfecto de Cristo, de Dios mismo, la cruz tenía que cumplirse. Porque ¿qué pasa si Jesús hubiera bajado? ¿Dónde estaríamos, amada familia? Por eso, si hay algo podemos estar seguros, es que el Padre se complacía en el Hijo, viendo cómo el Hijo se entregaba por amor para aquellos que habríamos de creer y para el mundo entero. Porque las puertas de Cristo Jesús están abiertas para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Por eso, qué hermoso llegar a comprender
que es a través de esa hermosa cruz, Cristo Jesús nos justificó, nos expió, nos redimió. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado la eternidad. Él guarda de nosotros, Él cumplirá sus promesas, Él ha derramado de su amor, Él cuida de nuestros hijos, Él nos provee, nos da tanto, amada familia. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no amarle? Acompáñeme al 40, por favor, siempre de Mateo 27. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Esto es el resultante de Juan capítulo 19, versículo 28, cuando Jesús dice, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué escritura es la que está hablando acá? Salmo 69, 21, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Ya la palabra de Dios se estaba cumpliendo. En Cristo Jesús se estaba consumando todos los hechos. Y esto tendría que llevarnos como cristianos a poder decir, mi Dios es fiel. Porque sí, salió de su boca en Juan 19:30 diciendo, consumado es. Justo cumpliendo esas 3 horas de tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, la deuda ha sido cancelada. No sé si alguna vez usted de verdad ha evaluado lo terrible que ha sido el pecado. Y si Cristo Jesús murió por usted, le hago una pregunta muy seria y eternal. ¿Para quién vive usted? ¿Para quién vive? Porque si hay algo que le puedo asegurar es que cuando el cristiano entiende la dimensión de la obra de Dios, lo llevará irremediablemente a decir, mi vivir es Cristo. Eso lo debemos de comprender todos los cristianos. Por eso, qué hermoso es considerar y evaluar esa palabra tan hermosa, consumado es. ¿Saben por qué? Porque esa expresión de que la transacción se había completado del pago de su redención y de la mía. ¿Qué significa esto, amado hermano Fernando? Es que Cristo Jesús nos redimió. Cristo Jesús pagó por usted y por mí. Él pagó. No se trata de, ay, ya Dios me perdonó y todo es muy lindo. Vení, no. Si tú has venido a Cristo es porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese precio es invaluable. Ese precio es inentendible. Porque lo pagó a través de su vida. Por eso, vea el versículo 50 cuando dice, mas Jesús, habiendo clamado otra vez, clamó a gran voz y entregó su espíritu. Amada familia, sé que el tiempo ya me comió, pero déjeme explicar algo muy interesante que usted tiene que evaluarlo y espero que diga también, como en mi caso dije yo, wow, es cierto. Normalmente cuando una persona está muriendo en la cruz, en una cruz, morían ahogados. ¿Por qué? Porque normalmente al estar extendidos sus brazos, normalmente clavados a nivel de muñeca, u otros dicen que a través de estos 2 huesos en medio, para que él no se deslizara, y en sus pies, clavado, normalmente el diafragma ahogaba al que estaba crucificado, porque caía sobre el tórax. Entonces esa posición, aparte de su sangramiento, que ya había también derramado mucha de su sangre, muchos dicen, no, pero Jesús murió de un shock hipovolémico, es decir, que bajó el nivel de sangre a nivel sanguínea, pero es algo bastante interesante. Y aquí hay médicos que no me lo van lo van a reafirmar. Si hay algo que he podido ver, yo les he contado los más cercanos. Yo tuve la oportunidad de estar casi un año y medio como paramédico en la Cruz Roja en mi país.
Y a mí en todos los entrenamientos y experiencia, porque me tocó asistir a accidentes bien serios, lo primero que yo buscaba era el que no se quejaba. Hay el que estaba tiradito y el que no se quejaba. ¿Por qué? Porque ya no tienen fuerza, ya no pueden hablar. Solamente tratan de respirar, porque ya no tienen fuerza. Ya no hay fuerza para hablar. Pero aquí dice el texto algo contrario. Jesús sí tenía fuerza para hablar. Jesús gritó. Por eso la mayoría dicen, entonces realmente fue que Jesús ya no tenía fuerzas, ya estaba totalmente agotado, él ya no podía respirar. Que realmente, no estoy diciendo que Jesús no estaba pasando por ese designio, por ese suplicio, pero sí hay algo que el texto nos enseña, es que Jesús tenía fuerzas. Acompáñenme por favor a Juan 10:18, y esto nos va a enseñar algo sumamente importante, algo muy importante en la cruz del Calvario. Juan capítulo 10 versículo 18, se lo leo. Nadie, dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿De qué está hablando Jesús? De su vida. Él está diciendo, no, nadie me la puede quitar. Señor, y si se presenta la muerte, nadie me la puede quitar. Yo la entrego. Es más, comprendí ahí también que no fue que llegara la muerte y le dijera, es hora, Señor Jesús, de que entregues tu vida. No. Fue Jesús quien depuso su vida. Por eso Él le dice al Padre, Padre, consumado es hora de morir. Y entregó su vida. Por eso cuando vemos en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por eso, saben, amada familia, porque tengo que concluir, tal vez algún día hacemos la segunda parte. Tenemos al Dios único y verdadero. Yo le decía a mi esposa el día de hoy, amor, mi corazón está muy triste, le dije yo, por algo que yo hice en la semana, como un hombre pecador. Pero ¿sabes qué? Le dije yo, qué hermoso llegar a comprender que tengo un Dios lleno de misericordia. Un Dios que aún siendo lo que yo era, Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y su amor no mengua. Por eso le decía, mira qué hermoso es que a veces nosotros siendo malos, ¿cómo nosotros no vamos a amar a nuestros hijos? Ahora imagínate nuestro Padre Celestial. Por eso, amada familia, vivamos para Cristo Jesús. A Cristo Jesús nadie lo derrotó. Es Cristo Jesús que tuvo su victoria en la cruz. Él derrotó a las huestes de maldad. Él pagó por nosotros la pena eterna de condenación. Familia, eso es verdad. Todo aquel que muere sin Cristo, como lo dice Juan 3:17 y 18, mas al que no ha creído ya ha sido condenado. Por eso, vivamos para la gloria del Rey. Adorémoslo, exaltémoslo. Cuando veamos la cruz en forma de símbolo del sacrificio del Rey, démosle gloria y honra, porque Él es digno de toda gloria y exaltación. Que el Señor bendiga su palabra. Espero que, como he sido yo impactado por su palabra, podamos meditar y decir, amado Señor Jesús, es por tu muerte y por tu resurrección es que ahora yo vivo. Y si ahora yo vivo, para ti vivo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, amada familia. Hermano Freddy.